¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Bueno, el tema que nos convoca hoy es un tema pesado, serio, doloroso, que tiene que ver con el ataque o los ataques que está recibiendo la Iglesia Católica, que están recibiendo los cristianos en el mundo entero. Y es un tema del que no se ocupa la prensa mundial. Por lo menos los grandes medios de comunicación no informan sobre estos temas. Y bueno, por eso estos canales, a veces diminutos como el mío y otros un poco más grandes, pero católicos y con preocupaciones por lo que ocurre en la iglesia, por lo que están sufriendo los católicos y los cristianos en general en el mundo, bueno, tratamos de informar y de llevar un poco de números y de información, de conocimiento de esta realidad a la gente que nos sigue. Tras el atentado de este transexual, Robert Westman, que se hacía llamar Robin, a la Escuela Católica Anunciación en Minneapolis, donde mató a 2 niños durante la celebración de la Santa Misa, el portal Infovaticana publicó un informe que da cuenta de más de 500 ataques a iglesias católicas en los Estados Unidos, desde el año 2020 a la fecha. Para ser más exactos, fueron 521 ataques. De acuerdo con este medio, el inicio de esta ola de violencia coincidió con la agitación social tras la muerte del afroamericano George Floyd, que, como recordarán, fue el asesinato que dio lugar a una especie de estallido social bajo el lema Black Lives Matter en Estados Unidos, y dio lugar a una enorme cantidad de disturbios y de saqueos que afectaron un montón de ciudades en Estados Unidos. Y por supuesto que la iglesia corrió con las generales de la ley, ¿no? O sea, eran atacadas ciudades enteras, disturbios, saqueos, etc. Y bueno, la iglesia fue objeto de algunos de ellos a lo largo y ancho de los Estados Unidos de América. El problema es que una vez que terminaron esas protestas, las agresiones a los templos católicos se multiplicaron en lugar de reducirse. Los actos vandálicos, dice este informe de Infovaticana, incluyen incendios, pintadas con mensajes satánicos o pro aborto, destrucción de estatuas, lanzamiento de objetos contra vidrieras, contra vitrales o vitró, irrupciones ilegales durante la misa e incluso atentados armados. En la mayoría de los casos no se trata de robos. El objetivo principal ha sido dañar, profanar e intimidar. Otro punto de inflexión, informa Infovaticana, se produjo en mayo de 2022, cuando se filtró el borrador de la sentencia del Tribunal Supremo que acabaría derogando Roe vs. Wade. Si ustedes recuerdan, Roe vs. Wade fue la sentencia a través de la cual en Estados Unidos se legalizó el aborto en todo el país. Y bueno, y se derogó esa sentencia en el año 2022. Desde ese momento se contabilizaron al menos 355 ataques adicionales, muchos de ellos acompañados de grafitis con mensajes abiertamente pro aborto. Como siempre, las feministas tolerantes producen este tipo de, tolerantes entre comillas, ¿no? Este tipo de actos. Después del último de los ataques, en el último de los ataques, el de Robert Westman que comentábamos al principio, bueno, dejó un manifiesto de odio contra la Iglesia Católica. También se han registrado apuñalamientos, disparos contra templos, coches estrellados contra edificios sagrados y múltiples amenazas de bomba y de muerte, dice Infovaticana. El estado donde más ataques se han perpetrado contra la Iglesia Católica es California, con 60 ataques, mientras que la ciudad con más ataques
ha sido Nueva York, con 47 ataques. Solo el 30% de los casos han ameritado algún tipo de detención de algún sospechoso. ¿Cuál es la situación en Europa? Bueno, en el viejo continente los crímenes de odio contra los cristianos también están en aumento. En un informe de 2024, el Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa documentó un aumento significativo de estos crímenes en 35 países de Europa. En 2022, el observatorio identificó 749 incidentes, mientras que en 2023 se registraron 2.444 crímenes de odio anticristianos. Los países con más crímenes de odio fueron Francia, el Reino Unido, Alemania, Polonia, Italia, España y Austria. El tipo de crimen de odio más documentado fue el vandalismo, que representó el 62% de los delitos. En otros casos se registró también violencia física y agresiones graves. Por ejemplo, cuando un terrorista yihadista asesinó a un monaguillo e hirió a varias personas en 2 iglesias católicas en España. Otro ejemplo fue el ataque a 4 iglesias católicas en París, Francia, utilizando cócteles Molotov. En Polonia, un hombre condujo su coche contra una procesión que celebraba el Corpus Christi y más de 100 personas fueron heridas. En Alemania hubo al menos 2.000 casos de daños contra la propiedad en sitios de culto cristianos en el año 2023. ¿Y qué pasa en el mundo, en el resto del mundo? Bueno, hay una lista mundial de la persecución publicada por el organismo, por la ONG Puertas Abiertas, que proporciona un análisis objetivo de la situación por la que atraviesan millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Aquí ya no estamos hablando de intolerancia y discriminación, no estamos hablando de vandalismo, estamos hablando de persecución cierta, pura y dura, con riesgo cierto de vida para más de 380 millones de personas, de cristianos que arriesgan su vida por defender su fe. 1 de cada 7 cristianos es perseguido en el mundo. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2024, más de 15.000 cristianos fueron asesinados por odio a su fe. En el último año, más de 4.700 han sido encarcelados sin juicio. Casi 4.000 han sido víctimas de violencia sexual y matrimonio forzado. 54.700 han sido agredidos física y psicológicamente en países de África, Asia, América Central y Sudamérica. Los 13 países más peligrosos para los cristianos son Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, India, Arabia Saudita y Myanmar. Cuba ocupa el lugar número 26, Nicaragua el lugar número 30 y México, increíblemente, el lugar número 31 entre los 50 países más peligrosos para los cristianos. Entre octubre de 2021 y septiembre de 2024 se registraron más de 24.500 ataques a iglesias cristianas. En el mismo periodo, octubre de 2021, septiembre de 2024, los ataques a hogares y empresas cristianas registrados superaron los 62.000. Los cristianos secuestrados o desaparecidos ascienden a 12.000 y los obligados a huir de su hogar o de su patria superan los 640.000. Hasta en Gaza, los escasos cientos de cristianos que hay, que no tienen nada que ver con el conflicto entre Hamás e Israel, fueron atacados en la parroquia donde se refugiaban por tanques israelíes sin ningún motivo. A veces nos quejamos, y con razón, porque es inaceptable, de la intolerancia y la discriminación que hay contra los cristianos, contra los católicos, en particular en Uruguay.
En nuestro país se han registrado en más de una oportunidad, y sobre todo en torno al 8 de marzo de cada año, ataques a templos católicos por parte de grupos feministas. La iglesia del Cordón ha sido atacada varias veces con bombas de pintura, además de una serie de hechos discriminatorios de distinto grado de intolerancia contra los católicos que se han producido a lo largo de los años, están registrados por el Observatorio sobre la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Uruguay. Pero en términos relativos, la situación en Uruguay, en el Río de la Plata, no es tan grave como en Centroamérica y ni que hablar en algunos países de África y de Asia, donde ser cristiano conlleva riesgo de vida alto. Invitamos entonces a nuestra audiencia a difundir esta información tanto como se pueda, porque como decíamos al principio, a los medios de comunicación, a los grandes medios de comunicación, parece no interesarles. Vaya a saber por qué, pero no se encuentra en esos medios esta información. Y bueno, y los invitamos también a rezar mucho por los cristianos discriminados, perseguidos, martirizados en el mundo entero, y en particular en América, y por la conversión de sus perseguidores. Cada perseguidor converso es un perseguidor menos, y es una persona que puede salvar su alma. Así que bueno, es necesario mantenernos alerta y rezando también para que en América en general y en Uruguay en particular la situación no llegue a los extremos que ha llegado en algunos países del mundo, sobre todo bajo regímenes marxistas e islamistas. Nos encomendamos a María, Reina de la Paz, para que efectivamente reine en nuestros corazones y en los corazones del mundo entero. Hasta aquí lo que te quería comentar hoy. Si te gustó el contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte, activar la campanita, difundir el video entre tus amigos. Gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.